¿Memorizó el versículo? A ver, hermana. Amén. ¿Alguien más? ¿Sí, Joel? Amén. 16. ¿Quién más? No es subasta, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, el texto áureo para memorizar nos dice, hablando el salmista, que en mi embrión vieron tus ojos. La verdad práctica, nosotros vemos que el Señor, Dios es quien concede la vida, Él es el que nos da la vida, y por lo tanto, el derecho de nacer y de vivir no puede ser violado por las ideologías humanas. Recuerde que todas estas lecciones está hablando acerca de lo que hoy se está viviendo, las ideologías humanas en diferentes áreas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que es el Salmos 139, verso 1 al 18, pues nos damos cuenta de cómo el salmista describe que Dios nos formó, Dios lo había creado, y de qué manera es de que el ser humano comienza a tener esa conexión con Dios, digámoslo de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es Señor y Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Y podemos leer, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi caminar y mi reposo, perdón, y mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente a las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti la noche, resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y sigue hablando el salmista acerca de eso. Algo importante que debemos de resaltar en esto acerca del aborto es que detrás de todo esto hay negocio, hay negociación. Usted puede buscar en línea, en internet, hay ciertos testimonios de personas de que han salido de esta industria, se le llama del aborto, por ejemplo, de cómo inducen los anticonceptivos, que a la vez no son muy útiles, y eso es para provocar abortos. Y se dice que una vez una jovencita que ha practicado el aborto está propensa a practicarlo 3 veces más después. Y todo esto es para, hay cantidades enormes, millones de dólares que se manejan detrás de todo ello. Por ejemplo, usted ha llegado a escuchar de que hay cremas para la cara, faciales, que son elaboradas de fetos. También se dice, por ejemplo, ciertas medicinas, ciertos medicamentos se elaboran de los fetos, dependiendo de cuánto tiempo de gestación, así es la demanda. Y todas estas demandas se obtienen de países de tercer mundo. ¿Por qué? Y desafortunadamente estamos en este país en los cuales crea esta demanda. Ellos compran, se dice que compra los fetos y ellos se los regresan medicamento. Es decir, ya no voy a tomar medicamento, hermano. Y no le voy a decir para qué ciertas enfermedades se dice que son estos medicamentos, pero cuando nosotros como cristianos pues vamos al médico, ¿verdad? Y vamos, no preguntamos ni de qué los elabora, ni qué, nada, y a veces tenemos ese tratamiento. ¿Por qué? Porque en este país, si usted se ha dado cuenta, hay una gran cantidad de enfermedades
Por ejemplo, podemos hablar acerca del, ¿cómo se llama? Que es una enfermedad, gracias, muy común, el diabetes y todas ellas, en los cuales se tiene una gran demanda de medicamento. Y es de ahí de donde surgen cierta proporción. Entonces, ¿qué es lo que hace este país? Es de que hace que los países de bajo desarrollo, las mujeres comiencen a tener los abortos y hay la demanda. Ahora, ¿por qué están las propagandas para probar, legalizar el aborto? ¿Por qué? Porque es de la única manera que las personas van a poderlo ejercer con libertad. Entonces, ¿y qué es lo que se enseña ahora? Que la mujer es dueña de su cuerpo, puede decidir y que es parte de su estética. ¿Sí? Si no quiere tener un embarazo y no deseado, entonces puede practicar lo que es el aborto. Pero todo eso es por la demanda que hay. Entonces lo legalizan y de esa manera se puede obtener todo el producto. Entonces, detrás de todo esto hay gran cantidad que se mueve, son intereses políticos, intereses económicos, intereses que uno muchas las veces pasa por alto. Pero para eso viene la legalización del aborto. Entonces nosotros vamos a ver que el defender el derecho de la vida del no nacido es la prueba del compromiso que nosotros tenemos con la dignidad del ser humano y del carácter sagrado de la vida. También nosotros sabemos que la vida solamente Dios la da, es un don que Dios nos regala a todos. Entonces no tenemos por qué nosotros estar a favor de quitar la vida a un ser humano. En la introducción de este tema, nosotros podemos ver que todo esto, lo del aborto, implica la agresión contra la dignidad humana, es algo que debemos ir entendiendo. Y en nuestros días hay muchos segmentos de la sociedad en los cuales la ven como propio y que es algo favorable para la humanidad, para la sociedad. Algo que también se me escapaba decirles por qué está a favor del aborto. La legalización y todo eso es por querer controlar los países, por ejemplo, controlar, ¿cómo se llama? La población, tener cierto control, porque el mundo se está sobrepoblando para ellos. Otro de los criterios en los cuales había al inicio es de que, por ejemplo, una de las mujeres que aquí en Estados Unidos estuvo a favor de todo ello y puso su clínica, era porque ellos querían controlar quién nacía. O sea, por ejemplo, ella traía pensamientos nazis en los cuales al ver al de color y al hispano, de esa manera ellos podían controlar. Entonces fue en contra de los principios americanos, que era de procrearse, de la familia, y es donde se comenzó a reducir las familias a tener un hijo, 2 hijos, 0 hijos. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto venía, trae sus fines, ¿no? No sé si me está entendiendo. Siempre hay intereses detrás de todo ello. Cuando nosotros vemos que Dios es el autor de la vida, Génesis 2:7 nos habla de ello, que Dios es el que da la vida. Job 12:10 nos dice: Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres humanos, es Dios quien decide. Por ejemplo, Dios es quien da la vida y también la quita. Entonces, en esta lección nosotros vamos a abordar lo que es el concepto acerca del aborto, acerca del embrión, acerca del feto y cómo los seres humanos y los tipos de abortos que hay. Por ejemplo, hoy en día en Brasil se ha legalizado el aborto, se ha permitido bajo 3 conceptos que los vamos a estar viendo más adelante. Pero vamos a ver el concepto general del aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto, definición: el aborto es la interrupción del embarazo. Parte de la sociedad lo considera como un derecho de la mujer, mas la Biblia trata con un crimen contra la vida. ¿Sí? La sociedad ahora lo ve que es un derecho de la mujer. Estábamos hablando anteriormente acerca de la ideología de género, estábamos hablando la lección anterior, ¿alguien lo recuerda un poquito?
La ética cristiana y los derechos humanos. Uno de los derechos humanos, usted véalo en sus hijos. ¿Qué es lo que le dice ahora el niño? Que tiene sus derechos. ¿Sí se ha dado cuenta? Que todo el mundo reclama derechos. ¿Por qué? Porque se le está enseñando de que todo el mundo tiene derecho, que él puede decidir si es hombre, si es mujer. Él tiene derecho. Por ejemplo, ahora se va a abordar el tema del aborto. Tiene la jovencita el derecho de abortar, porque es su derecho como mujer. Pero va en contra de la ética cristiana y bíblica, porque aún todo el ser humano, aunque tenga sus derechos, pero no es dueño de uno de su vida misma. Sí se ha dado cuenta que usted tiene derechos como hijo de Dios, como cristiano, pero tiene parámetros, hay reglas. Tenemos que regirnos por fundamentos y no todo es derecho. Pero ¿qué es lo que sucede ahora a la generación nueva que viene? Este es mi derecho. Mi derecho es este, mi derecho, y nunca tiene una obligación. Nunca tiene un compromiso. ¿Sí ve lo que se le está enseñando hoy en día? Hay derechos, pero no hay obligaciones, no hay compromisos. ¿Y qué es lo que se crea? Una sociedad sin moral y sin ética. ¿Por qué? Porque el hijo deshonra al padre, porque reclama derechos. Y ya pierde el padre la honra, pierde el respeto, se pierde todo, pues. Todo tiene, menos tiene respeto, tiene derecho. ¿Por qué? Porque tiene derechos. Entonces eso está fuera de todo. Entonces el concepto, el aborto, la sociedad lo tiene como un derecho de la mujer. El concepto general, vemos que la palabra aborto está formada por dos vocablos, de ab, que es privar, orior, que es levantarse, salir, aparecer o nacer. Entonces viene siendo la interrupción del embarazo con la secuencia de la muerte del producto de la concepción, sea este viable o no. El aborto puede ser espontáneo o provocado. Porque espontáneo, usted se ha dado cuenta que muchas las veces el embarazo no se, por X razón, la mujer pues lo aborta naturalmente, pero no es porque lo haya deseado o lo haya provocado. Entonces está formado por los vocablos aborto, por ab, que es privación, ortos, nacimiento, que juntos significa la privación del nacimiento. El sustantivo aborto se deriva del verbo latino también, que es aborior, que significa fallecer o asumir, expresión que indica lo contrario a orior, que es nacer o aparecer. Entonces vemos que aborto es la interrupción del nacimiento por medio de la muerte del embrión o del feto. Esta interrupción puede ser involuntaria o provocada. Punto número 2, aborto en el contexto legal. ¿Qué es lo que lo legal nos enseña? Nosotros podemos ver que hay cómo consideras el aborto en una encuesta que se hizo. Una forma de salir de un problema fue un nivel un poquito alto, ¿no? Pero como un asesinato, la mayoría de las personas lo ve como un asesinato, algo que no debería de practicarse una minoría. Aunque lo ven como un asesinato, pero no, como le dijera, no opinan de que debería de ser algo que no se debería de practicar. Entonces la sociedad es así como lo ve, una salida de un problema, y todo esto se trabaja. Estaba escuchando acerca de el testimonio de una que lo practicaba, y de cómo ella era una trabajadora para animar, como una consejera, sí, de las jovencitas. Decía que hay preguntas básicas que se le hacía. Por ejemplo, si la jovencita venía y creía que estaba embarazada, le decía: ya estás embarazada de 8 semanas. Y ahora, ¿qué es lo que tienes? ¿Es un problema o qué es lo que te pasa? Un problema, y ya las comienzan a trabajar. Dice, porque sabían de que practicando, al llegar a practicar el aborto, ella lo iba a volver a practicar 3-4 veces más. Entonces todo se trabajaba psicológicamente. Entonces el código de Hammurabi 1810 a 1750 condenaba el aborto en el contexto legal, lo estamos viendo. Y en el código de Napoleón 1769 a 1821
lo consideraba el aborto como un crimen atroz. Y el Código Criminal del Imperio en Brasil, 1830, lo estaba prohibido. Pero hoy en día los legisladores brasileños lo han permitido solo en casos de riesgo de muerte para la mujer, estrupo, lo vamos a estar viendo más adelante. Y entonces en los demás casos el aborto todavía viene siendo un crimen según el artículo 124. Pero sin embargo el Congreso Nacional de Proyectos de Leyes tramitan propuestas para legalizarlo en cualquier caso. Ahora, sí se ha dado cuenta que hay tantas organizaciones que están a favor de la vida, por ejemplo, de las ballenas, de los animales, y penalizan, por ejemplo, quienes atentan contra la vida de ciertas especies de animales, pero cuando se trata acerca del aborto, están todos a favor, no están en contra. Ahí sí lo ven, que no están atentando contra una vida, vamos a verlo más adelante. Pero ahora, ¿qué nos dice el concepto bíblico acerca del aborto? Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en Éxodo capítulo 21 del verso 22 al 23, es en el Antiguo Testamento donde se habla acerca, y algunas traducciones lo hablan como aborto. Por ejemplo, vamos a leerlo. Dice: si varios hombres se pelean entre sí y en su lucha golpean a una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que lleva en su vientre, el que resulte culpable deberá pagarle al esposo de la mujer lo que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que pide es justo. En la versión que nosotros manejamos está hablando de la misma manera. Otras traducciones dicen: si la mujer abortare. Y algunos teólogos dicen de que en el Antiguo Testamento es la única escritura de que vamos a encontrar, se habla acerca de atentar la vida con alguien antes de nacer. ¿Por qué? Porque se dice que en el pueblo de Israel lo que todos querían era procrearse. Jamás estaba en ellos atentar contra la vida del ser humano. Entonces era una norma, un estilo de vida en el cual ellos era de procrearse. Procrear, y nunca atentar. Entonces algunos creen que no fue necesario hablarle al pueblo de Israel acerca de lo que era el aborto, y solamente aquí se habla acerca de que por accidente, o sea, mientras dos pelean, dos hombres, y está una mujer embarazada, algo también que se habla, se usa un término, déjenme leérselo, acerca de, al referirse a los hijos, ¿sí? Yeled, y la palabra Yeled traducida se habla de hijo pequeño o persona pequeña, pero también se refiere, hablando en plural, de niños, niñas. No determina sexo, no determina edad, porque puede ser adolescente, puede ser niño, joven o hasta una adulta. Entonces la palabra Yeled que utiliza en este pasaje se refiere acerca de niño pequeño, ¿sí? Entonces es por eso que muchos teólogos utilizan este pasaje bíblico para referirse al no aborto, a estar en contra del aborto. Entonces los intérpretes del Decálogo están de acuerdo que el aborto está incluido en este mandamiento, donde dice: pero si a ella le pasa algo, sigue diciendo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a la mujer, es decir, si le mata a la mujer, será condenado a muerte. Pero Éxodo 20:13 dice: no matarás o no mate. Entonces es aquí donde los intérpretes del Decálogo determinan que el aborto entra en este mandamiento de no matarás, y quien mata el embrión o el feto peca contra Dios y contra el prójimo. Entonces estaba bien claro en el Antiguo Testamento para los israelitas acerca del quitar la vida a alguien más, ¿sí? El aborto en la historia de la iglesia. Cuando nosotros vemos acerca qué es lo que sucede en la historia de la iglesia, no solamente el escritor de esta guía se limita a hablar acerca de lo que es la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles,
sino lo que es la formación ya de la iglesia, hablando. Y en eso hubieron ciertos padres de la iglesia en el desarrollo, ciertos personajes que hubo. Por ejemplo, de lo que se habla aquí en la guía, se está hablando de personas que se consideraron ciertamente justas, que la iglesia católica las abrazó, digámoslo de esta manera, pero la manera de pensar de ellos acerca de ciertas cosas en lo que viene siendo la moral, pues resalta. Sí, resalta. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el apologista Tertuliano en el año 150-220 después de Cristo. Él enseñó que la muerte de un embrión tiene la misma gravedad que el asesinato de una persona ya nacida, y que impedir el nacimiento es un homicidio anticipado. Y todo esto lo encuentra uno, por ejemplo, en la enseñanza de los 10 apóstoles, siglo I, y está en la llamada Didaje. Si usted la busca, se va a dar cuenta que es una literatura o es algo que abrazó la iglesia católica, pero se habla acerca de los padres de la iglesia. No necesariamente, ya los que estudiamos la historia de la iglesia primitiva, y ya nos dimos cuenta de cómo fue evolucionando, cómo fue pasando todo esto, o cómo fue la decadencia, ¿no? Y a qué grado llegó lo que ahora conocemos la iglesia católica. Y entonces ya por ahí me entienden, no es el tema, no podemos detenernos ahí. Otro de ellos, el polemista Agustín, año 1225 a 1274, el polemista Agustín, 350 al año 430, y el teólogo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, ellos consideraban pecado grave interrumpir la gestación y el desarrollo de la vida humana. Entonces, el aborto, según la historia humana, según la historia de la iglesia, nunca estuvo a favor la iglesia de tal acto. El embrión y el feto. Pero antes de pasar a esto, ¿qué es el feticidio? El feticidio es el aborto. El aborto es conocido también como feticidio, definido como un crimen en el cual a través del aborto provocado ocurre la muerte de un feto que se presume con vida. Por ejemplo, en latín la palabra feto significa pequeño, y el diccionario latino-portugués Dos Santos define la palabra simplemente como hijo en el vientre. El teólogo americano William Lane Craig profundiza este significado al término, así como parece virtualmente innegable que el feto, que es solo la palabra latina a referirse pequeño, es un ser humano en las primeras etapas de su desarrollo, sea un pequeño, un recién nacido, un adolescente, un adulto. Él es en cada periodo un ser humano en las diferentes etapas de su desarrollo. Esto lo describe William Lane, que el feto viene siendo parte del desarrollo de la vida del ser humano, que así sea en embrión, sea como niño, como pequeño, como adolescente, como adulto, viene siendo en las etapas de la vida. El embrión y el feto. Fecundación, embrión y feto son los nombres de las 3 etapas que se le llama acerca de la gestación. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo cree que comienza la vida del ser humano? ¿Nadie tiene idea? El momento que se concibe. ¿Cuándo más? ¿Alguien tiene otra idea? Es correcto, hermano. En la fecundación del óvulo. ¿Y qué es fecundación? Es el proceso a través del cual un ovocito o un espermatozoide se funcionan dando origen al cigoto. Vemos que es donde se encuentra el espermatozoide con el óvulo de la mujer en las trompas de Falopio, y una vez que entra en su primera etapa, lo encuentra y ahí se desprende, y es donde comienza el proceso. Esa es la fecundación. Entonces, esto se puede llevar a cabo en cuestión de días. Para eso ya es vida.
comienza a vivir. Vemos cuando comienza la vida. Muchos de los científicos están de acuerdo que la vida comienza en la fecundación, hablando científicamente, y es cuando un espermatozoide y el óvulo se fecundan, generando una nueva célula llamada cigoto. Y otros, hay diferentes pensamientos, otros defienden que la vida inicia con la fijación del óvulo fecundado en el útero, donde recibe el nombre de embrión, periodo entre el 7º y el 10º día de la gestación, pero como quiera estamos hablando de días. Ahora, cuando se habla de abortar, ya se está hablando acerca de semanas, ¿sí? Que es el aborto, pero vemos que es el periodo ya en días. También otros apuntan que el comienzo de la vida es alrededor del 14º día, y el día cuando ocurre la formación del sistema nervioso del pequeño. Y están todavía los que indican que el comienzo de la vida es cuando el feto tiene condiciones para desarrollarse fuera del útero, alrededor de la semana 25 de la gestación. Y también están los que defienden la idea de que la vida solo se inicia en el momento del nacimiento del bebé. Para esto hay diferentes puntos y opiniones, pero científicamente le encontramos que es en la fecundación. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Cuándo comienza la vida? ¿No la han leído? ¿Cuándo comienza la vida? La palabra de Dios nos enseña que la vida comienza en la fecundación. Jeremías 1:5: yo te elegí antes de que nacieras. Entonces, para los que piensan que la vida inicia en el momento del nacimiento del bebé, bíblicamente no es así. Antes de que nacieras te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo, hablándole el Señor a Jeremías. También el rey David describe su existencia como un ser vivo desde el momento de la concepción. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Es hablando el salmista. Entonces vemos que por siguiente, de acuerdo con las escrituras, la vida comienza cuando ocurre la unión entre el gameto masculino con el femenino, y esta nueva célula es un ser humano que posee identidad propia ya, desde ese momento. Ahora, ¿cuál es la posición de la iglesia ante el aborto? ¿Cuál debe ser la posición? Levantarnos con pancartas y decir sí a la vida, no al aborto, ¿sí? Levantamos una por toda la Walnut. Apoyada en las escrituras, la Iglesia de Cristo defiende la dignidad humana desde el momento de la concepción. Es lo que nosotros debemos apoyar, creer y enseñar. También enseñamos, la Iglesia enseña que la vida humana es sagrada y no puede ser violada por el hombre. 1 Samuel nos dice que Dios es quien da la vida y quien quita la vida. Entonces también nosotros debemos saber que como iglesia debemos defender los fundamentos bíblicos de toda ideología secularizada. Según los principios bíblicos, nosotros debemos defenderlo. Por ejemplo, hablando en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Entonces Pablo comenzó a enseñar a Timoteo que él debería de defender la verdad, pero no era de salir a hacer protestas, luchar, sino ahora él enseñando la verdad. ¿Cómo la persona va a saber que es correcto o no si nunca se le enseña, si nunca se le instruye? Recuerde que ¿qué es lo que está enseñando el mundo? Desde el momento desde la ideología de género, que todos tienen derechos, que tienen libertades, ¿sí?
Usted puede ver ahora niños pequeños y es que este es mi derecho. Y mi derecho, tengo el derecho de expresión. Y ándale, allí te dan la expresión. ¿Y qué es lo que ahora hace el padre? Siempre escuchar al pequeño. Y al final, ¿quién es el que manda? ¿El adulto o el pequeño? El pequeño está mandando. Para tomar decisiones, el padre o la madre, ahora ¿qué es lo que hace? ¿De quién considera la opinión? Del pequeño. Y si el pequeño dice que no, no, porque lo vas a traumar. ¿Sí se está dando cuenta a dónde nos lleva todo esto? Y esto prácticamente lo que Pablo le enseña a Timoteo. O sea, de que estos maestros se oponen a la verdad. Todo lo que se opone a los principios bíblicos, hermano y hermana, no es de que vamos a traumar pequeños, o que si traumamos o no, que si decimos sí, que si somos severos o no somos severos. Hay principios bíblicos que nos enseña sin necesidad de ser ásperos. Pablo también le enseña, dice, y vosotros padres no sean ásperos con sus hijos, pero sí les dice, instruyanlos y disciplinen, eduquen. Entonces, por fin, Pablo, ¿en qué quedamos, don Pablo? ¿Educamos o no educamos? ¿Ponemos reglas o no ponemos reglas? ¿Le ponemos límites o no le ponemos límites? Hay ética para esto. Pero si no la tenemos, ¿qué pasa? Todos reclaman derechos. ¿Quién va a gobernar? El pequeño y no el adulto. Y ya usted me contará después qué pasa. Pero bueno, entonces la iglesia debe de tener una postura firme ante todo ello. Para esto tenemos que instruir. ¿La iglesia debe de condenar a quien practica el aborto? ¿Debemos de condenarlos? ¿O debemos de enseñar los principios bíblicos? Es enseñar. Pero ¿qué es más fácil? ¿Condenar que enseñar? ¿Sí? Es por eso que el otro día me quedaba bien en mi mente de este hermano que decía, qué fácil es hacer hijos, pero crear hijos es otra cosa. Hacer un hijo, dices, hasta divertido, placentero, pero formarlo, o sea, de que ya te está saliendo del carril, hay que darle formación. Que está tomando otra forma, hay que darle forma. Eso es lo difícil, pero fácil es condenarlo. Entonces, a quien practica el aborto es fácil que nosotros lo condenemos, pero qué difícil es poder enseñar e instruir la ética cristiana, valores primordiales y básicos de la vida. Otro punto, tipos de abortos y sus implicaciones y éticas. Es aquí donde vamos, que la legislación brasileña, estábamos hablando anteriormente, autoriza la interrupción del embarazo en tres casos solamente. O sea, lo autoriza en 3 procesos. El número 1, el aborto por ancefalía. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que es cuando el médico determina de que el bebé en el vientre de la madre viene con algún defecto o alguna deformación. Entonces le dice a la madre, mira, tu hijo viene con estas complicaciones, viene con estas deformaciones, ¿por qué no te provocamos un aborto? Porque va a ser un vegetal, va a ser esto, va a ser lo otro, ¿no? Y ya suelta el rollo. Y ya está la determinación de la madre. Y la principal implicación ética de esta decisión está en el descarte de un ser humano por presentarse una mala formación, por ejemplo, cerebral, y se trata de una ideología racista llamada eugenesia, que defiende la supervivencia únicamente de los seres saludables y fuertes. Que era lo que le decía al inicio, que atrás de la ideología y de la aprobación al aborto hay muchos intereses. Hay ideales políticos, raciales e intereses económicos de diferentes industrias. Entonces, una de ellas es de que se trata de una ideología racista llamada
eugenesia que defiende la supervivencia únicamente de los seres saludables y fuertes nada más. Entonces, ¿dónde quedaríamos los débiles? Ya nos hubieran dado cuello, ¿verdad? No estuviéramos aquí. De eso se trata. Y Romanos nos dice que Dios no hace acepción de personas. Esta traducción nos dice: Dios no muestra favoritismo. Entonces Él al débil y al fuerte lo ve igual. Entonces, ¿por qué nosotros estar a favor de esto? Pero debemos de enseñarlo. Aparentemente esta propuesta puede ser favorable, digámoslo así, pero aquí, y puede haber sus excepciones, ¿no? Pero de aquí se abraza ya quienes quieren practicarlo. Es decir, no, pues me dicen y me dicen y me dicen. O pueden engañar a la mujer, el hombre puede quedar de acuerdo con el médico y decirle: mira, tú dile que trae estas complicaciones, trae esta, y practícaselo, porque de otra manera no quiere. Y ya por ahí lo trabajan psicológicamente. Entonces hay diferentes intereses. Está el otro, que es el aborto en caso de estupro. ¿Alguien sabe qué es? Nadie sabe. Primera vez que lo escucha. También yo primera vez que lo estudiaba. El estupro es el abuso que tiene un adulto con un menor, de acuerdo el lugar, el país, la cultura y todo, pero generalmente se trata de entre una adolescente mayorcita de 14 años y menor de 18 años. ¿En qué consiste esto? De que un adulto, sea quien sea su postura, comience a trabajarla con engaño para seducirla y tener relaciones sexuales, pero todo en base a engaño. Entonces hace que la persona, el adolescente, sea hombre o mujer. Bueno, en este caso, ¿cómo le vas a practicar aborto a un hombre, verdad? A un adolescente, una señorita, pueda ella estar de acuerdo en tener las relaciones sexuales, y que en caso de que quede embarazada esta adolescente, pues se pueda practicar un aborto en caso de estupro. Para esto es que se aprobó esta ley en Brasil. Entonces lo consideran de esa manera. También se considera, entra en esta área, si una persona, hablando de un hombre, por su posición social o en el trabajo, engaña a una mujer, ya no hablando en edades, pero la engaña para acostarse con ella y estar teniendo relaciones, que le pueda aumentar el sueldo, que pueda haber ciertas cosas, ¿no? Más por ciertos beneficios la engaña y queda embarazada. Entonces entra y está amparada bajo esta ley y puede practicar el aborto, porque es de alguien que la violó, digámoslo así, a base de un engaño. Y entra también ¿cómo se llama? ¿Ancestro? Incestro, perdón. El incesto en todo esto. Entonces, hay varias cosas que entran aquí. Y como no es necesaria la comprobación de este cierto delito de estupro, ni autorización judicial para el aborto, la ley es permisiva y complaciente en la interrupción del embarazo bajo la legislación de estupro, sin que en realidad haya ocurrido. Muchos de ellos pues ya nada más dicen: no, pues vamos a ampararnos bajo esta ley, y aunque en realidad no haya sucedido, que haya estado de acuerdo ambos. Y para esto, Romanos 12:21 dice que, aquí el estupro se define como la cópula con una persona empleando la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima. El requisito es la edad, que varía según las legislaciones y la doctrina, al igual que otros aspectos, y la ausencia de anegación mental de la víctima y fuerza o intimidación en el estuprador,
diferencian al delito de esta violación. Romanos nos dice: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Esa es la postura de la iglesia que debe de tener. Nosotros no debemos de ser vencidos de lo malo, sino tenemos que vencer con el bien en mal. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Enseñando la verdad también. Otro, el aborto terapéutico. ¿Cuál es este? Este aborto se procura justificar clínicamente, y esta acción bajo la legislación de que la vida de un adulto tiene mayor valor que la de un ser en gestación. ¿En qué se trata esto? De que si la mujer embarazada está en riesgo su vida por salud, que es mejor practicar el aborto en lugar de que la mujer muera. ¿Por qué? Porque tiene más valor ya la vida de un ser humano que está a uno que todavía está en gestación. Para eso también habla acerca de los padres de la iglesia. Tertuliano, en su obra Apologeticum, está en latín, 197, enseñaba que no existe diferencia entre una persona que ya haya nacido y un ser en gestación. Aborto terapéutico. Se realiza en todos los países para salvar a la madre cuando de continuar con el embarazo corre grave riesgo su integridad física o mental, o cuando se pronostica que la madre fallecerá antes de que el producto sea viable. Ese es el embarazo terapéutico. La Biblia nos dice: Dios es quien da la vida y quien la quita. Filipenses 1:21 al 25 dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo. ¿Por qué pone el escritor de la guía este pasaje bíblico? Porque Dios es el que tiene el control de la vida y Él es el quien determina en el ser humano vivir o morir, sea el modo que sea. Y Pablo decía que él no sabía qué elegir. Si moría, sabía que iba a ir con el Señor, iba a gozar, pero sabía que si seguía viviendo le podía ser más útil al Señor. En este caso específico, actuamos con sabiduría, prudencia y criterio. Nunca debemos olvidar el carácter sagrado de la vida humana. Entonces, si esta es la condición nuestra, si un día llegara a suceder, tal vez me diga: hermano, ¿y usted qué haría? A veces hemos comentado con mi esposa y me dice: ¿y qué harías tú? Y pues sí, son posturas que nos ponen aprietos, ¿no? ¿A usted no? ¿Usted qué le diría a su esposo? No abortaría. Yo lo que le digo a mi esposa, le digo, no, me dice, no, pues dice, mira, o le digo la otra, pues si el niño tiene que fallece o algo, ¿no? La criatura, pero se puede intentar, pues ya no podemos hacer otra Andrea, ¿verdad? Por ahí ¿sabe? Pero clínicamente se basa en esto de salvar. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es el que tiene el control y debemos de actuar con prudencia también. O sea, hay casos y a casos determinados. Entonces es donde también debemos de actuar con prudencia. Yo sé que Dios en esos casos nos va a dictar qué hacer, pero no debemos de aprovechar como esta oportunidad de decir: pues ya me quiero deshacer de esto, creo que va a ser un problema, pues vamos a hacerlo, porque se puede hacer el aborto terapéutico.
Sí, creo que ya todo va en cuestión de conciencia, cuáles son los principios, y eso Dios lo va, digámoslo así, Dios es el que va a juzgar al final nuestra acción. ¿Con qué lo hicimos? ¿Con qué ventaja lo hemos hecho? ¿Sí me entiende? Así de que si llega su caso, pues ya va a ser en esto. Para concluir, porque quiero ponerle un video, la valorización de la dignidad humana, el derecho de la vida y el cuidado a la persona vulnerable son principios y doctrinas inmutables del cristianismo. En una sociedad secularizada, el cristianismo necesita tener cuidado con el relativismo y estar alerta en cuanto a las acciones de manipulación de su conciencia y la falta de respeto a la vida humana. Entonces, el fin de todo el discurso, dijo el escritor de Eclesiastés, el predicador, es de que nosotros como cristianos tenemos que velar por lo que la Biblia enseña. Estamos en una sociedad que está educando e instruyendo ya desde pequeños a nuestros hijos, y algunos de nosotros posiblemente ya nos instruyeron de su modo, que va en contra de los valores y principios cristianos. Y la iglesia debe de velar por lo que la Biblia enseña. No un legalismo, pero sí hay principios básicos que si los guardáramos podríamos enseñar a muchos. Ahí me le pudieron. Quería una escritura más. Ahí, porfa. Nada más una escritura, Eduardo. Creo que ya lo descontroló. Pásale la página, por favor. Creo que era en duplicada. Estabas bien. Nada más de ahí cámbiale. Si no, vamos a leerlo. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Ya para que los hermanos pongan el video, vayan ahí, mejor ahí trabajando. No lo quería buscar, quería ahorrar tiempo, pero igual. Vaya buscando el video. 1 Timoteo, les dije, ¿verdad? Capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cuando el ser humano, su conciencia es cauterizada, aquí habla de muchas áreas, está hablando acerca de los falsos maestros, falsos profetas, pero ahora la iglesia, he estado meditando en esto, que la iglesia del Señor como que solamente está alerta, como decir, ¿qué predicador está enseñando falsa doctrina? A ver qué evangelista ya se torció, qué apóstol y cuál esto y cuál otro, y qué herejías está hablando fulano de tal, y que ahora rock and rollero, y que ya metieron esto a la iglesia, metieron lo otro, y estamos dejando entrar filosofías que nos están educando. Es como el otro día le estaba diciendo que del video que había visto, que estaban dos, como venados peleando, estaba la manada acá alerta que no viniera a atacarlos el enemigo, y los dos que estaban acá peleando entre ellos, llega el león y se come a uno de los que estaban peleando. Todos los demás alcanzaron a oír, y la iglesia de Cristo hoy en día estamos ahí viendo que esto y que el otro y aquí y allá, y el enemigo viene sigilosamente a atacarnos. Ya cuando menos acordamos ya se echó a uno de los que estaban peleando, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora está entrando todas esas filosofías, ideologías, y a veces están entrando en nuestro mismo hogar que ni cuenta nos damos. Y eso está cambiándolo todo. Y comienzan a cauterizar la mente de los pequeños, del adolescente, del niño y aún del adulto, que ya cuando le queremos enseñar los principios bíblicos, botan. Porque con doctrinas, dice Pablo, doctrinas de demonios que cauterizan la mente, y ya que es lo que sucede, ¿no? Entonces, hoy en día es otra lucha. Iglesia del Señor, debemos estar atentos. Pon el video acerca de lo que es el aborto, por favor.
La mayoría de las mujeres no quisieran abortar, están desesperadas porque creen que estar embarazadas es un problema. El aborto es una aparente solución, fácil y rápida, a las contrariedades que puede traer un embarazo. Una de las raíces del aborto es el miedo y el egoísmo. Se han empleado eufemismos para considerar al niño menos que un humano y cubrir las cosas. Bolsa de células, masa de tejido, producto de la concepción. Las mujeres se sienten amenazadas porque si no abortan serán castigadas y juzgadas por la sociedad, la familia, el novio, amigos, etc. Las mujeres llegan a abortar presionadas y convencidas de que tienen un problema. Estar embarazadas no es un problema. Por desgracia, al abortar los problemas no han hecho otra cosa más que comenzar. Al abortar las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas son devastadoras. Dura más que los 9 meses que habrían llevado a su bebé en el vientre, incluso más tiempo de lo que tarda un bebé en llegar a la edad adulta. Todos los manuales de embriología del mundo están totalmente de acuerdo en que desde las primeras etapas del desarrollo no formamos parte de otro ser humano, la madre. Solo nos alojamos dentro de nuestra madre como embriones. El feto es un ente vivo y con derecho a la vida, a la salud, a la protección y a ser feliz. El decir que no se sabe cuándo comienza la vida humana es un insulto a la ciencia y a la inteligencia, y no es un argumento basado en hechos biológicos. Un informe del Senado de los Estados Unidos establece que los médicos, los biólogos y los científicos están de acuerdo en que la concepción marca el inicio de la vida humana. Se supone que el gobierno es el protector de nuestra sociedad, de la vida y el guardián de nuestros derechos inalienables. Sin embargo, para la supuesta sabiduría del gobierno, afirman no entender cuándo comienza la vida. Podría ser que el reconocer que esta comienza con la concepción sería admitir su propia culpabilidad y la masacre de millones de vidas inocentes. Al tratar de lograr leyes para el aborto, el tribunal inventó un derecho para las mujeres que nunca había existido, llevándose un derecho de los no nacidos que había existido siempre, la vida. Si toda persona de este planeta tiene un derecho inherente a la vida, este está desde que comienza la concepción. Han hecho del aborto un derecho de la mujer, una autoridad heredada para gobernar sobre su propio cuerpo y por encima de la vida propia e independiente que crece dentro de ella. En efecto, el aborto es un derecho de asesinato. Para justificarlo, han tenido que ignorar los hechos indiscutibles de la ciencia. Los engaños, así como la ignorancia sobre biología en general, es asombrosa. Años atrás, se creía que la vida humana comenzaba cuando el bebé empezaba a ser perceptible en el vientre de la madre, por sus movimientos y extremidades, por lo que hace algunos años se legalizó el aborto, con el argumento de que no sabían exactamente cuándo comenzaba la vida. Pero hoy en día existen mejores medios para determinar cuándo inicia y está científicamente comprobado que comienza en la concepción. Se ha comprobado científicamente que muchos de los métodos anticonceptivos no previenen los embarazos como tal, en realidad son abortivos. Así que la mujer, sin darse cuenta, ya ha tenido abortos por medio de la regla, o lo que cree que es la regla y lo que consideramos normal. El gobierno y los medios de comunicación nos engañan con aparentes derechos y consideraciones que no tienen como base la vida ni los escrúpulos. Muchas de las mujeres que van a abortar realmente no quieren hacerlo. Están confundidas, solas, desesperadas y desamparadas buscando apoyo. Cuando llegan a las clínicas abortivas, los médicos y los trabajadores están preparados para hacerle creer que el aborto es lo mejor y que es muy valiente por hacerlo. Le hacen creer que se preocupan por ella y le ocultan cosas que debería saber. Tienen prohibida la palabra bebé o cualquier palabra maternal, pues ella podría arrepentirse. Algunos incluso tienen prohibido hacer contacto visual, pues saben que la madre lo que busca es apoyo. No les dicen la razón por la que no pueden ver la pantalla de la ecografía durante el aborto, pues ahí se ve cómo desmiembran vivo al bebé. Hay muchas clínicas abortivas, una en especial se llama Planned Parenthood. Una de sus trabajadoras reveló uno de los muchos engaños que usan para vender abortos. Dijo que ellos buscan manipular a los jóvenes, alejarlos de sus valores, padres y familia, se vuelven sus asesores sexuales y les dan incluso anticonceptivos o condones defectuosos para que queden embarazadas y ofrecerles el aborto como solución. Es para ellos un negocio sangriento. Me pagan por matar a sus hijos, fue el comentario de un abortista. Los médicos que practican tu aborto solo están por determinado tiempo disponibles y cambian a los doctores. Esto lo hacen por protección a ellos mismos, y si tienes alguna complicación después del aborto, no es problema de él, ni mucho menos algo que les preocupe. El eslogan favorito de los abortistas es proelección. Lo irónico es que el 80% de las mujeres que abortan fue porque les hicieron creer que no había otra opción.
Existen muchos métodos abortivos quirúrgicos y por supuesto ninguno de ellos es inofensivo. Los más comunes consisten en destrozar el cuerpecito del bebé con un forceps y succionarlo. Otros en sustituir el líquido amniótico que protege al bebé por un ácido que lo quema y lo mata. Y otros en hacer una cesárea debido a que el bebé está más grande, pero no para salvarlo, sino para matarlo directamente. Los restos de los bebitos muertos son guardados y los venden en empresas farmacéuticas para hacer cremas y cosméticos. Además, todos estos métodos tienen por igual consecuencias en la mujer, como infecciones, esterilidad, trauma renal, embolismo pulmonar, ruptura del útero, etc. A todo esto hay que sumarle el síndrome post-aborto, el cual sufren hombres y mujeres provocándoles drogadicción, alcoholismo, depresión, suicidios, ataques de ira, irritabilidad, ganas de morir, ver niños y tener sentimientos encontrados, entre otros sentimientos de vacío y angustia. El 90% de las parejas que abortan terminan en separación. Tanto los hombres como las mujeres se vuelven incapaces de relacionarse con otros niños o bebés y tienen pesadillas. A las mujeres siempre les dicen que no les pasará nada después del aborto. Estas son palabras de una mujer que abortó. No me dijeron que lo lamentaría tan profundamente toda mi vida, que no iba a querer seguir viviendo. Solo son 10 minutos, no tendrás que pensar en ello de nuevo. No pasé 9 meses de crisis embarazada, pero he vivido 20 años de infierno, precisamente por mi derecho a elegir. El aborto es siempre un asesinato. Te voy a poner un ejemplo. Si tuvieras un hijo de 8 años, ¿lo matarías? Seguramente no, porque es una monstruosidad. Entonces, ¿por qué sí matar a un bebé? No sé desde cuándo es como viable eso. ¿Desde cuándo es viable un asesinato? El bebé está dentro de ti, es parte de ti, de tu familia. Y solo porque no lo puedes ver, ¿te da el derecho de asesinarlo? ¿O por eso crees que es menos malo? ¿O por eso...? No sé, es como el no querer darse cuenta de algo, pero el asesinato ahí está. Y es un asesinato a un ser vivo, a un ser humano. Un hombre que abandona a una mujer embarazada, sin importarle el destino del bebé, dejándola a su suerte, no sabe si ella pueda optar por abortarlo. Sobre todo si un hombre da dinero para un aborto, está contribuyendo a ese asesinato. El aborto no soluciona problemas, crea más. El bebé desde que es una semillita te ama por el simple hecho de ser su mamá y lucharía por ti si fuera grande. ¿Tú qué harías por él? Y ahí nos dice que todo, ¿por qué? Por el derecho que tiene una persona. ¿Sí ve a dónde nos lleva todo? Pónganse sobre sus pies, terminó la clase, vamos a orar. Y espero que de una u otra manera esto nos haya ayudado, concientizado, no solo eso, sino que podamos poner de nuestra parte. ¿Sí? Señor, en esta mañana, gracias porque nos permitiste escuchar el consejo de tu palabra. Son temas, mi Dios, que viéndolo de la perspectiva humana, podrían ser temas no espirituales, pero cuando los hablamos en tu nombre, Señor, y podemos platicar de ello,